ahora sí, porque aquí en RPP, en tanto radio, televisión y web, en todas sus plataformas, da espacio a todos los candidatos para este congreso que se va a elegir el 26 de enero. Vamos a nuestro bloque electoral. En instantes, ¿en quién tiene la razón? Luis Solari y Óscar Ugarte, ambos exministros de Salud y candidatos al Congreso por Solidaridad Nacional y Juntos por el Perú, debatirán sobre los principales problemas que presenta el sector salud. En instantes, ¿en quién tiene la razón? Bueno, y estamos justamente con Luis Solari, candidato por Solidaridad Nacional con el número 3, y también el doctor Óscar Ugarte, candidato de Juntos por el Perú con el número 13. Voy a aprovechar que tenemos no solamente a dos médicos, sino a dos exministros de salud de diferentes gobiernos para analizar ya el tema de salud pública en el país, y no solamente por los decretos de urgencia que ha dado el gobierno y que vamos a entrar a detalles, sino por un hecho que ha llamado, y no es la primera vez, ¿no?, pero que ha generado mucho dolor, la muerte, el fallecimiento de este jugador de fútbol del equipo del Binacional, Juan Pablo Vergara, en un accidente de tránsito. Él va a un hospital, entiendo, en Juliaca. Evidentemente no podía hablar, no se sabía muy bien qué era lo que tenía internamente, y no tenían una máquina de resonancia en este hospital que le permita ver al médico qué es lo que efectivamente esta persona, este jugador de fútbol, tenía, o la situación de gravedad en la que se encontraba, porque entiendo que la máquina de resonancia más cercana estaba todavía a 3 horas, estaba en Arequipa, y lo que esto pudo haber generado incluso la muerte de este jugador. Pero, digamos, a partir de ese punto concreto y de ese ejemplo que puede pasarle a millones de personas en este país, vemos la debilidad del aparato público en garantizar servicios de calidad de salud mínimos, como que haya una de estas máquinas de resonancia. ¿Cómo atacamos esos problemas que son recurrentes lamentablemente en los hospitales peruanos, doctor Solari? Bueno, primero hay que cambiar las cabezas, ¿no? Todas. ¿Y cómo se cambian esas? Con concurso. Trabajamos juntos en el Ministerio de mi gestión y lo que se hizo primero fue convocar a la Asociación de Médicos de la Seguridad Social, a la Federación Médica, al Colegio Médico y al Ministerio. Y se hizo un reglamento, porque cuando el director del hospital, que es la madre del cordero en todo el hospital, es nombrado a dedo, pertenece al círculo del poder de Lima o del gobierno regional. Entonces está subyugado, no haga sola, no es. Cuando el trabajo de un director del hospital no es proteger al que lo nombró, su trabajo es proteger a los pacientes. Entonces esto es un escándalo, por supuesto, que no hay en Juliaca, que tiene hasta aeropuerto, que un hospital sin siquiera un tomógrafo de última generación. El otro día me tocó ir al Casimiro Ulloa, y si bien es cierto el tomógrafo iba y hacía cosas, era un tomógrafo que ya no daba más, ya lo van a cambiar ahora en el verano. Pero eso mismo que se hace acá en Lima, ¿por qué no se hace en Juliaca? ¿Por qué no se hace en otros hospitales que necesitan realmente? Y el problema es lo que tiene en la cabeza y en el corazón el funcionario. Ese es el problema, ¿no? Claro, y este funcionario, oye, sabe que en Lima le está dando a los pacientes del sector salud el acceso a un instrumento de diagnóstico que es valiosísimo el día de hoy. No sabe si es hemorragia, si se rompió una arteria o se atoró. Eso se sabe con el tomógrafo inmediatamente. ¿Por qué en Juliaca no hay esa máquina? Entonces ahí vemos que no es un problema técnico, es un problema de humanismo, de humanidad. Exactamente, ¿no? porque uno ve, doctor Ugarte... Lo tiene que sacar al cambiar al director, ¿no? Pero parecería simple cambiar al director, pero uno ve y uno dice, tenemos los recursos. Vemos, digamos, el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, y claramente uno entra a la consulta amigable del Ministerio de Economía y ve que no se ejecuta la cantidad de recursos que se deberían ejecutar. Es decir, plata tenemos. Tenemos a los profesionales que probablemente saben de compras del Estado y médicos, digamos, muy competentes, pero no llegan esas máquinas. A ver, realmente es un caso sumamente lamentable, ¿no? Es una pérdida de un joven deportista, pero entiendo que donde lo llevaron es una clínica, no al hospital público.
Y de ahí pidieron apoyo y no había el apoyo. Pero sea como fuere, digamos, en Juliaca no había el equipo que requerían para el diagnóstico. Okay. Ahora, eso nos plantea otro problema, ¿no? Antiguamente se hacían los diagnósticos con la clínica, es decir, un neurocirujano, un clínico experto podía llegar a un diagnóstico cuando no habían resonadores magnéticos y toda esta cosa que nos da la modernidad y que nos facilita el diagnóstico. Es decir, nada de esto es para justificar que no haya, ¿no es cierto? Porque si ya la modernidad lo ha provisto para la ciencia, hay que utilizarlo. No, y si tenemos los recursos económicos y podemos comprarlos, bueno, tengámoslo. Ahora, creo que ahí además pone al descubierto algo que está planteado en teoría pero que no se lleva a la práctica. Y es que hay que trabajar como red integrada. Puede haber llegado al sector privado o puede haber llegado a salud o puede haber llegado al MINSA, pero de repente en el otro servicio, que no es el propio, sí tienen el aparato o tienen el especialista que lo puede hacer. Entonces, la propuesta, aparte de lo que dice Lucho, ¿no? que es bien que los directores tienen que ser seleccionados por meritocracia, pero además tienen que trabajar en conjunto. En Juliaca no hay por qué no articular una red donde participe el ministerio, los servicios de salud, el sector privado, las sanidades, si es que tienen, y además ya ha sucedido en otros sitios más alejados todavía que Juliaca, que si se necesita hay un helicóptero que llega y traslada. Se ha trasladado desde tiempo atrás, desde la selva y de varios sitios, cuando hay una adecuada articulación. Entonces, sí, esto amerita una revisión para ver dónde se está fallando. Es cierto que hay recursos que no se están ejecutando y eso es grave, ¿no? Claro. Según se ha informado, el 45% de los proyectos de inversión nomás han sido ejecutados. De llegar ustedes al Parlamento, al Congreso de la República, también les va a tocar revisar de alguna manera los decretos de urgencia que ha emitido el gobierno del presidente Martín Vizcarra, algunos de ellos, digamos, en materia de salud. Uno de los últimos que ha emitido tiene que ver con el seguro integral de salud, el decreto de urgencia que lo que busca es ampliar la cobertura a 4 millones de personas adicionales a las 17 que ya hay, es decir, que el SIS cubra a 21 millones de peruanos. Mi pregunta es, este decreto de urgencia, claro, en papel suena muy bonito, pero ¿es viable financieramente? ¿Es viable dar salud de calidad a 21 millones de peruanos dadas las condiciones actuales del país? Y sí, ¿cómo lo hacemos? Miren, para que el Parlamento se convierta en defensor de la salud de las personas que menos tienen, es obvio que es a través de la fiscalización. Yo escucho con gran preocupación que la gente que nunca está en el Parlamento y que no sé qué cosa tiene, dice, no a la inmunidad. La inmunidad debe ser la mínima necesaria para fiscalizar. Y ahora escucho a gente que quiere revocatoria, es decir, usted le va a poner la mano encima a un corrupto de compra, en este caso de medicamentos, ¿no? Y ese corrupto le va a hacer una operación de... Mire, yo me bajé una licitación trucha, apenas llegué al ministerio. Y no sé dónde arreglarían, duré 5 meses nada más, porque me bajé la licitación trucha. Obviamente, estos poderes fácticos, estamos hablando de millones de soles, ¿no? Entonces, se mueven, arreglan más arriba, sabe Dios cómo lo hacen, ¿no? Pero se lo bajan a uno que es ministro de Estado. Imagínese, congresista, le comenzarán a publicar cosas, le hacen operaciones. Por esa razón es que este tipo de cosas, es obvio que en este corto tiempo, ¿qué vamos a tener que hacer? Convocar a la ministra una vez al mes, acuerdo de la Comisión de Salud, que vaya e informe la ejecución del gasto, todas las cosas que han salido de salud ese mes, de malos manejos, que no había el tomar, a ver, que explique por qué. Porque este ministerio actual que le ha transferido funciones el Ejecutivo, tiene una ley que le da al Ministerio de Salud la capacidad de vigilancia sobre los gobiernos regionales en materia de salud. Entonces, bueno, ok, el gato vigila más abajo, a la despensa. ¿Y quién vigila al gato? Entonces, para eso es que el elector esta vez tiene que elegir
y elegir a personas que estén dispuestas a ser drásticos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Solidaridad Nacional ya acordó 30 días de suspensión, 60, 120, no, un fulano le mete un manazo irrespetuoso a una persona en un avión, ese tipo tiene que irse del Congreso. ¿Por qué se tiene que ir? Bueno, porque está traicionando al elector, está traicionando a sus pares en el Parlamento, tiene que irse, no hay sanción de 120, fuera. O sea, te portas como perro, eres tratado como perro, fuera, sal de acá, ni siquiera la migaja. Entonces, por supuesto, respetando los derechos de los animales. Entonces, hay que tener claro que en estos elementos que dependen del Poder Ejecutivo, el instrumento principal del legislador no es legislar, es obviamente recibir las quejas de la gente, ir a firmar las quejas de la gente, pero es básicamente fiscalización, ¿no? Pero la fiscalización tiene que ver, por ejemplo, con revisar esos decretos de urgencia. Así es, por eso yo digo, no es solo fiscalidad, es perfectamente viable. Hay 3 decretos de urgencia que tienen que ver con salud y tienen que ser revisados. Sí. El primero es el 017, que es el del aseguramiento universal. Está muy bien porque es ampliar, reconocer un derecho a los 4 millones de personas que hoy no lo tienen, pero eso tiene que venir con su pan bajo el brazo. Se había ofrecido anteriormente que esto venía con 900 millones adicionales para darle viabilidad. El decreto de urgencia no dice nada, 0. O sea, no hay dinero adicional. Y o sea, tengo la idea, pero no los fondos. Exactamente. Y los fondos están en el Estado, digamos, hay que asignarlos. 1. 2, está el decreto de urgencia 07, que es el de los medicamentos. Que también ha generado una serie de polémicas, ¿no? Que las farmacias tengan un stock mínimo de genéricos. Ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, y esa es la propuesta de Juntos por el Perú, estando de acuerdo con el decreto, porque lo que genera principalmente es un operador logístico para resolver los problemas internos del sector público, que es el problema principal. El problema principal es que el sector público no está funcionando. Claro, porque, a ver, el que va a una farmacia privada con la receta del hospital, de la posta, normalmente lo hace porque no encuentra. Y le digo, y hay cifras. Mire, hay un estudio de IGEMIT de los que van a las farmacias privadas, el 39% proviene de los hospitales del ministerio. 39%. 4 de cada 10. 20% proviene de la seguridad social. Ya van 59%. Y hay un 4% que viene de las sanidades, que también es sector público. 63% de los que van a pagar de su bolsillo a las farmacias provienen de un sistema público que no está funcionando bien. Entonces, es lógico que ahí hay que mejorar. Ahora, está bien. ¿Cómo mejoramos eso? Yo conversaba esta semana con un director del Ministerio de Salud y me decía, lamentablemente la burocracia hace que, por ejemplo, una farmacia de un hospital, de una posta, se quedó sin un medicamento determinado. Mientras se pide el proceso de compra, necesitamos este stock hasta que se compre y llegue. Tranquilamente, me decía, puede pasar un año. Pero eso es lo obsoleto, ¿no? Ahora hay sistemas de abastecimiento que son automáticos, porque no se puede emplear en el sector público. Perfectamente, por eso un operador logístico bien implementado puede resolver este tema. Y sin necesidad de sancionar, porque este es uno de los problemas que hay que corregir en ese decreto, a las pequeñas farmacias que de repente en el momento que va el supervisor no tiene y le van a aplicar una multa de 2 unidades impositivas tributarias. Y un tercer decreto de urgencia, que es fundamental, es el que ha aprobado el Presupuesto General de la República del 2020. Ese tiene que revisarlo nuevamente el Congreso, y ahí es donde se pueden hacer los ajustes presupuestales para resolver estos problemas. Lo que no puede hacer el Congreso es ampliar el techo presupuestal, pero lo que sí puede hacer es mover partidas como estas. Por ejemplo, basta, y esa es nuestra propuesta, un artículo que se incluya que diga todo lo que no se gastó en el año 2019 pasa a reforzar las nuevas necesidades de salud en el 2020. Otro tema sensible que tiene que ver directamente... Pero no hay que agotar esto, hay que precisar que esos decretos de urgencia los va a revisar la Comisión de Constitución. Obviamente los de la Comisión de Salud podrán ayudar algo, pero es la Comisión de Constitución. Y el problema del seguro no solamente es un tema de que no están los fondos. ¿Dónde está el estudio actuarial que demuestra con esa cosita que van a tener que pagar los que no son pobres para estar en ese seguro? 40 soles, el seguro va a sobrevivir. Y más aún, ¿no? Para mí este tema es gravísimo, ¿no? El día
el día 18 de junio del 2019, 11:32, RPP. Colegio Químico Farmacéutico, agarre, dice el decano del Colegio Químico Farmacéutico. Dice que no puede asegurar en un 100% que el efecto de las pastillas genéricas sea similar al de uno de marca. Y aquí dijo que de 722 medicamentos, solo 8 tenían aprobado a esa fecha el tema de intercambiabilidad. Señor presidente, general, la señora ministra. Si una persona humilde está comprando, el 63% de la compra de gente que va al MINSA, la primera tarea del Estado es garantizar que sea barato y de la idéntica calidad del medicamento más caro que sea similar. No está garantizado desde este momento. Eso hoy día, a ver, eso es lo primero que vamos a... Yo, lo primero que pediría en la Comisión de Salud, que venga la ministra y enseñe el estudio actuarial, que explique cómo se va a financiar esa cuestión, porque no tiene plata en el presupuesto. Eso es populismo, pues, ¿no? Y tercero, que nos explique esa lista de genéricos aprobada y publicada con bombos y platillos, cuáles tienen estudios de bioequivalencia. No han sacado un decreto supremo, una resolución con bombos y platillos, el primer medicamento intercambiable. Significa que los otros no son intercambiables. Bueno, esto es grave, ¿no? Entonces, nos han dicho por supuesto que es grave. Los genéricos tienen los mismos efectos que los marcas. ¿Y eso cómo se hace? Pero ahí eso se hace con fiscalización. A ver, ¿quién le va a garantizar que no va a pasar lo que pasó en el Revalidad y gotas para glaucoma, que no bajaban la presión del ojo? O producto para el cáncer de próstata en el Almenara, que no bajaba el marcador tumoral. ¿Quién le va a garantizar eso? A ver, doctor Ugarte, usted tiene una opinión distinta. Así es. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una norma que debe demostrarse que son intercambiables. Pero ¿qué cosa sucede en la realidad? Ajá. Una buena parte de los productos que ingresan al Perú, que se importan, provienen de países de alta vigilancia sanitaria. Es decir, de Estados Unidos, de países europeos, etcétera. Y la ley de medicamentos, la ley peruana, dice que cuando provienen de países de alta vigilancia sanitaria, nosotros confiamos en la digemí de esos países, para decirlo de alguna manera. Entonces, no necesitamos hacer en todos los casos. Lo que necesitamos es hacer en aquellos que provienen de otros países que no tienen esa alta vigilancia. Y con eso resolvemos, y se está resolviendo en gran medida, esta necesidad. Efectivamente, plenamente de acuerdo, tienen que ser de calidad, tienen que ser con un uso adecuado, un comportamiento idéntico, pero tiene que haber esta flexibilidad en el uso tal como la norma peruana lo permite, ¿no es cierto? Perfecto. Pero si uno le pregunta al representante que le viene a ofrecer el producto, ¿no? Le dice, díganle por favor a su gerente que tenga la gentileza de que usted me pueda decir el origen de qué país viene la materia prima. Y después le dice información reservada del laboratorio. Dígale a su gerente que ese producto no lo voy a recetar. Entonces, si está la norma, pero la gente, nadie sabe a qué fabricante o a qué productor de materia prima le compra. Un tema sumamente sensible. ¿Cómo se arregla eso? Con la salud. Fiscalización y más fiscalización. Bueno, vamos a ver qué sucede en el próximo Congreso de la República. Muchas gracias a ambos candidatos. Luis Solari, candidato por Solidaridad Nacional con el número 3, y el doctor también Óscar Ugarte, candidato de Juntos por el Perú con el número 13. Se nos acabó el tiempo. Yo los dejo con Tatiana Alemán para mucho más.